ya estamos aquí, teníamos cultura por un lado con esa cita en Toro y tenemos cultura por otro, una cultura totalmente diferente, en un escenario totalmente diferente, pero muy zamorano, también como eran Siloé, que también tenían su toque zamorano, pues Esmeralda Folgado también tiene el suyo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Gracias. Ha venido sin lanas, aquí lanzada a la aventura. Ay, hoy no vengo a trabajar. Ah, claro, que la que trabaja soy yo. Claro. Porque Esmeralda trabaja, ha traído una parte de su trabajo que es su voz, eso sí, pero también trabaja con lanas, cuenta cuentos de lana. En un proyecto súper bonito del que vamos a hablar ahora en los próximos minutos y que pueden disfrutar, por ejemplo, en Río Frío este sábado por la tarde. Pueden visitar una exposición, estamos viendo el cartel de Elementos de la Vida Pastoril a partir de las 5 de la tarde y desde las 8 disfrutar de los cuentos de lana de Esmeralda Folgado. Cuéntanos, ¿qué son cuentos de lana? Pues Cuentos de Lana fue una iniciativa que bueno, ya parte del año pasado que estuve llevando cuentos cardados, y este año se nos ocurrió Cuentos de Lana y hacerlo en un enclave que son los corrales de las ovejas de los distintos pueblos en el municipio de Río Frío de Aliste. Y bueno, finalmente no se pudo hacer en todos los pueblos, en las corralas, pues por la situación en la que están las corralas, punto número 1, 2, que está muy lejos, y queríamos que fuese una actividad en la que participasen las personas mayores. Entonces, el facilitar que ellos vayan a la contada, pues al final lo hicimos en la plaza del pueblo, en los lugares que consideramos mejor. Pero sí que queríamos terminar y que el colofón a estas 4 contadas que hemos hecho sí que fuesen en una corrala, y lo vamos a hacer en la corrala de Tozalfreno, que está rehabilitada, está recuperada, y como has dicho, con una pequeña exposición de la vida pastoril. Entonces esta última, la quinta, son cuentos de lana y lobos. Ah, que también hay lobos. También claro, hay lobos. Es que si hay ovejas y no hay lobos, no hay cuento. Claro. ¿No? ¿Cómo haces un cuento sin un elemento así de fundamental, ¿no? Claro. Y un poco lo que hemos estado llevando ahora son inicio con cuentos más infantiles, pues para dar cabida a público familiar. Y los últimos cuentos sí que son más cuentos de filandón, cuentos más, yo siempre digo, bueno, hay ropa tendida. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque la ropa tendida son los rapaces, y un secreto que siempre le cuento a los niños, a los rapaces que nos estén viendo, que una manera de escuchar los cuentos para adultos es hacerse el dormido. Ah, claro, tú creí cuando... que me ibas a decir que se escondieran detrás de la sábana tendida. No, también. Oye. También, pero si hace frío y es de noche, es mejor que te hagas el dormido en el escaño o en el sofá, que era lo que hacíamos de pequeños, y cuando tú detectabas que iban a empezar a contar algo que ya no era para ti, decían eso de ¿hay ropa tendida? Hoy, y se callaban, tú empezabas a hacer que te dormías, incluso respirabas como si estuvieses dormido, y ahí te enterabas de cosas súper interesantes. Súper interesantes, es verdad, porque lo prohibido siempre ha sido muy interesante. Claro. ¿Para qué negarlo? Bueno, estas contadas, como tú dices, encuentros para contar, ¿cuentas solo tú o cuentan todos? Cuento yo, porque en esta última, que era en Abejera, que es mi pueblo, participó de modo simbólico mi tía Tomasa, que es la que me enseña a hilar, y a partir de ese hilo he ido tirando de sus historias también, de las historias que me cuenta, y de hecho el germen de Lana y Candil un poco es el primer día que fui con mi tía a lavar lana y las cosas que compartimos, porque es la que me ha enseñado a lavar la lana, a escarmenarla. El cardado no me lo enseñó ella, porque ella no carda la lana para hilarla, hace el copo directamente desde el escarmenado, pero otro señor de mi pueblo que sí que cardaba, él era pastor, y me contaba que él aprendió a cardar precisamente para que le dejasen, cuando era un rapá, cuando era un mozo joven, niño, sí. un niño, pero ya más
más un rapazón. Sí, ya crecidito. Claro. Pues Para que dejasen para que le quedarse. dejasen quedarse a los cuentos, Ah. entonces él aprendió a cardar. Y sí que el trabajo de cardado lo hacían los abuelos o señoras, o sea, algunas abuelas muy mayores o abuelos, pero el hilado es un trabajo que se transmite por línea materna siempre. O sea, no, por lo menos en Aliste yo no conozco a ningún hombre que sepa hilar, y en otras partes del mundo sí que hay más jóvenes, pues a lo mejor de nuestra generación, pero o sea, el arte del hilado se transmitía por línea materna. Y estaba diciendo la gente, ¿pero qué hablan estas dos? De hilar la lana, si están contando cuentos. Esmeralda, vamos a explicarnos en condiciones. Porque los cuentos que cuenta Esmeralda los cuenta al hilo de la lana, del trabajo que se hacía con la lana, del mundo pastoril, como también apuntábamos antes, y sus relatos van enlazando una cosa con la otra, ¿no? Tú vas trabajando con la lana mientras cuentas esos relatos que recuperas de la tradición oral, de tus antepasados, de tu madre, de tu abuela, de tu tía, ¿no? Claro, de hecho, en uno de ellos, no voy a hacer, como dicen los jóvenes, spoiler, no adelantes acontecimientos, pero en uno de ellos la carda se convierte en un personaje. Entonces, las abuelas, yo siempre digo, cuando las abuelas estaban trabajando, o sea, cuando contaban cuentos siempre estaban trabajando. No tenían tiempo de sentarse con el nieto, voy a contarte un cuento como hacemos ahora, o la hora del cuento, que era eso de la hora del cuento. Un lujo era. Claro, tu abuela o tu abuelo o quien fuese estaba haciendo sus quehaceres y de repente surgía un cuento, o abuela, cuéntame un cuento, pero siempre mantenían las manos ocupadas, porque siempre tenían que hacer. De hecho, la rueca que yo llevo en el espectáculo es una rueca de mano, porque existe la rueca, la que conocemos todos, de la Bella Durmiente, sí. Esa rueca de pedal, que sí que existía, muy pocos la tenían porque era bastante cara. Sí que tenían tornos, a lo mejor para hacer otro tipo de trabajos, pero los tornos y las ruecas sedentes eran ruecas pues, para utilizar en el filandar o utilizar en el corral, en el lugar donde estuviesen paradas. Pero la otra rueca, la que yo utilizo, es la rueca de pastora. Y es con la rueca que iban pastoreando el ganado, o si iban, por ejemplo, a regar a la huerta, podían ir por el camino hilando mientras llegaban a la huerta, y mientras atendían el riego, hilaban. Podían estar meciendo con un pie la cuna del bebé y con la rueca, que además lleva una sonaja, estarle cantando una nana, y un poco es eso lo que hacemos en los cuentos de lana. Parte también de yo soy artesana, trabajo con lana, utilizo otras técnicas diferentes a las que me enseña mi tía, porque trabajo el fieltron húmedo, trabajo con lana merina peinada, que sí que viene de otros sitios, pero el proyecto ahora mismo está en germen, es como que lo estoy gestando, pero Lana y Candil abarca mucho más que cuentos de lana y lobos, que también, que mis hadas y mis otras cosas, sino lo que pretendo es también poner en valor la lana de oveja castellana, que está denostada. O sea, la poca lana que proceso en mi casa, porque de momento tampoco tengo taller, por eso te digo que está en germen, lo estoy gestando, sí. Pero esa poca lana que claro, esa poca lana me la regalan, porque para los ganaderos es un desecho. O sea, ya no es que tenga muy poquito valor, es que muchas veces ni siquiera se la recogen y la tienen que tratar como residuo, con lo que eso supone económicamente para el ganadero. Y ya sí que en otros puntos de España se están llevando a cabo proyectos muy similares o con el mismo germen que tiene el mío, y con mucho éxito, de poner en valor, de que los ganaderos, también habría que hacer una labor educativa de cara a los ganaderos, de cómo hay que esquilarla, entonces, para cuidarla bien desde el principio, claro, para que no se estropee. Claro, pero o sea, en la fase que estoy ahora es recuperación de la tradición y del saber, porque si dejamos que con la generación de mi tía se vayan las pocas hilanderas que quedan, ¿dónde vamos a ir a buscarlo? Para que nos enseñen cómo sortear la lana,
cómo hacer el lavado, cómo incluso en un futuro me gustaría teñir con plantas naturales, pero esto ya es... Bueno, poco a poco. ¡Guau! Poco a Sí, poco, el primer porque, paso está dado. por Sí. ejemplo, mi tía Tomasa todavía recuerda algunas de las plantas que se utilizaban. Con la llegada de la industria y de las anilinas, este conocimiento se perdió. Y sí que hay algunas mujeres que todavía recuerdan, sobre todo con la nogalina, con cosas muy específicas, pero hay muchas más plantas que utilizaban para dar los colores. Y de hecho mucha gente me dice, es que había un color del paño del manteo que no se consigue en ningún sitio, claro, porque era un color natural. Y ves los manteos antiguos y ves que tienen unos tonos diferentes. Efectivamente. ¿No? Aunque los avances tecnológicos hayan avanzado tanto Sí. que... Y es que, sobre todo, a nivel terapéutico, cuando utilizamos la lana con fines terapéuticos, es diferente trabajar con lanas teñidas, con productos artificiales, que con lo que decías tú, esa tonalidad. A nivel terapéutico es importante qué lana utilizas. Bueno, todo eso es sabiduría popular, que al final es con lo que trabaja Esmeralda, ¿no? Con la sabiduría popular para trabajar la lana y también para sus relatos. ¿De qué van tus cuentos? Pues ven el sábado y te enteras. Ay, avánzanos algo para que la gente vaya y para que me anime yo también. Pues es como decías, que son cuentos, algunos lo que se pueda contar. Claro, algunos son cuentos tradicionales, otros son cuentos que me han contado como que han pasado, pero a veces los escuchas el mismo cuento en distintos sitios, entonces sabes que es un cuento de tradición oral. Y después cortamos algún traje, porque en los filandares era lo que se hacía también, que cortar trajes. Sí, cortar trajes de todos los tipos, de lana y de todo, de lo que se terciara. Claro, esta noche me voy a un filandar también con Ana Griot y Victoria Gullón, aquí en Zamora. Coordinado por Charo Jaular, eso es. Sí, y a aprender de las maestras. Es verdad, que es una de las propuestas nuevas para el verano cultural, eso es, esta noche. ¿Se está poniendo de moda o es que es algo que estamos apañando para que no acabe de perderse? Yo creo que lo rural está de moda, para bien o para mal. Aprovechemos lo bueno. Claro, ¿no? Se habla mucho de la España vaciada, a mí me da mucho coraje el tema de la España vaciada, porque no somos la España vaciada, somos la España olvidada, que es diferente, porque vaciada todavía no está. Es verdad que somos pocos, pero todavía estamos. Entonces sí que es verdad que en el medio rural necesitamos capital humano y gente que comprometida con el territorio y que realmente se quiera quedar y educar a nuestros hijos para que si se quieren ir se vayan, pero si se quieren quedar se queden también. Y yo soy nacida en Abejera y criada, me fui, porque sí que siento que a nuestras generaciones y las anteriores mucho más, no se les dio la oportunidad de quedarse, por el motivo que sea, que ahora no lo vamos a hablar, que no hay tiempo. Podríamos estar aquí, podríamos estar aquí 7 noches. Arreglando el mundo, que no lo vamos a arreglar. Trajes, además. Eso es, cortando trajes. Sí. Entonces, volviendo a retomar, que yo me voy mucho y en los cuentos también lo hago. No cuento de memoria, cuento desde el corazón. Y lo único que cuento de memoria es la loba parda, porque lo aprendí de memoria de mi abuela. Y cuento desde lo que contaba mi abuela, porque mi abuela María, que era de Ferreruela, yo siempre escuché contar en casa que tenía muy buena memoria. De hecho, ella aprendió, yo siempre digo, con las letras de sus hijos a leer, porque no sabía leer, fue 3 días a la escuela. Y tenía muy buena memoria, entonces cuando echaban las comedias en los pueblos, todos no podían ir, entonces mandaban a María. Y María volvía y contaba lo que había pasado allí. Entonces yo recojo un poco ese testigo, que además mi abuela María fue la que me ató el cordón, y fue la matrona de mi madre cuando yo nací, y solo la conocí hasta los 8 años, pero me marcó muchísimo, porque fue la única abuela biológica que tuve, y yo soy la 7ª de 12 hermanos, entonces era como, solo tenía esa abuela, y pero era una superabuela. Era una superabuela, y además yo he tenido la suerte de tener muchos abuelos, porque en los pueblos todos los viejos son abuelos, y eso es genial.
porque todos son el ti o la ti. Y el ti o la ti, yo hasta que no fui mayor, siempre, pues por respeto, llamas el ti fulanito, el ti menganito, pues porque te enseñan a llamarles así. Pero hubo un momento en mi vida en que me di cuenta de que ese tratamiento de respeto es porque somos familia. Aunque no tengamos el mismo apellido, pero todos somos una tribu. Y cuando he tenido a mis hijos es cuando, buscando una tribu también de madres, me he dado cuenta de la importancia de criar en tribu. Y más adelante me he dado cuenta también de la importancia de recordar a los que ya no están. No para ponerles en un pedestal y para decir, mira qué bien lo hacían, vamos a hacerlo igual que ellos, no, sino para significar lo que fueron y que hicieron las cosas de la manera que pudieron hacerlas y que venimos de ahí y que no debemos olvidar eso. Es importante que a nuestros bebés les cantemos, aunque no sea la misma nana que me cantaba mi abuela, pero cantar, porque el canto, el habla, la escucha, es lo que nos mantiene presentes y lo que nos hace comunidad. Y lo que nos mantiene el vínculo, ¿no?, entre unos y otros. De hecho, todos los pueblos de tradición oral, en el momento que pierden la tradición oral, pierden el vínculo con su pueblo, porque eso es lo que nos vincula. Más que la sangre, pues eso, el vínculo sanguíneo, sino lo que has compartido con ese hombre, con esa mujer, con ese otro niño que jugaba contigo. Decías que contabas no de memoria, sino con el corazón. ¿Cuánto han variado esos relatos o cuánto varían? Pues varían mucho, porque de hecho, fíjate, la persona que me acompaña del ayuntamiento, que es un cielo, porque sin él no hubiese podido desarrollar estas 4 contadas, es el que viene con las sillas, me ayuda y todo, y se queda siempre a escucharme. ¿Y se lo sabe ya? Sí, y me va haciendo apuntes, no. Cuando termino él me dice, no contaste lo mismo que el otro día, porque el público no es el mismo, no puedes contarle a todo el mundo lo mismo. Entonces voy variando los cuentos, o sea, yo tengo un repertorio, obviamente, pero voy variando los cuentos en función de si el público es más infantil o si hay más mayores. Por ejemplo, en Cabañas, pues nos hicimos un filandón, porque había mucha gente mayor y entraban por ahí. En los sitios donde hay más niños pequeños, pues contamos el gallo Quirico, contamos la cabra montesina, pues estos cuentos que me contaban a mí al amor de la lumbre y que recuerdas y que lo recuerdas como a ti te los han contado, pero al final también pones tu impronta, porque para eso estamos aquí también, para nosotros poner nuestro sello y nuestra marca de nuestra personalidad en las cosas que contamos. Es tu último minuto, Esmeralda. Me ha pedido un minuto para leer una cosa, para despedirse, y en relación a lo que está diciendo, de lo que le contaron y la impronta que le dejaron, aquí pues les dejo. Quiero terminar agradeciendo, porque es de bien nacidos ser agradecidos, agradecer a Charo Jaular, a Ana Griot, a todas las narradoras que me han apoyado en estos 2 años que llevo contando y sobre todo, cardando recuerdos. Cardando, recordando, sanando, honrando. Con mis cardas nuevas desenredo hilos viejos. A mi alma llegan retazos de memoria y mis manos se mueven. Se vuelven las manos de las que me precedieron. Cardo, y en mi mente se agolpan recuerdos que no sé si son míos o suyos. Recuerdos de hogares con fuego encendidos, olor a pucheros, castañas asadas, compotas de manzana y el olor de la lana que me transporta a mi infancia. Ese recuerdo sí es mío, lo recuerdo. Un abrazo de abuela con su mantón, ese olor a lana, ese olor a amor, esa mano que es capaz de tocar el fuego y no quemarse. Y recuerdo esa sensación de cobijo y protección. Os honro, abuelas. Os recuerdo con amor. Bendigo el camino andado y el que nos queda por andar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.